Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. ¿Qué significa la L de PLD? ¿Qué significa esa L? De entrada, porque ese es el tema que vamos a tratar esta noche, de entrada quiero descartar cualquier interpretación maliciosa con lo que vamos a hablar esta noche. Cuando pregunto qué significa la L del PLD, es una pregunta para buscar una explicación en su historia, en sus propósitos, en sus políticas públicas. No me vayan a interpretar de que esto es una manera de fastidiar a Leonel Fernández, porque ese no es el propósito y ustedes lo van a entender en el curso de esta conversación que vamos a tener esta noche. Que pretendemos que sea el inicio de un debate abierto. Esta mañana, al conversar con un dirigente del PLD y decirle que tendríamos esta noche a Charly Núñez, con quien vamos a hablar más adelante, y cuál era el tema, porque lo vio en la promoción que tenemos en Perspectiva Ciudadana, que decía así mismo qué significa la L de PLD, y conversar por un buen rato, me refiero a Manolo Pichardo, que es diputado al Parlacén, descubrió y entendió de que esta era una gran oportunidad para debatir sobre el pasado, el presente y el futuro del Partido de la Liberación Dominicana, el partido mayoritario en República Dominicana, que ha venido ganando 4 procesos electorales de manera consecutiva y al parecer ganará un 5º proceso electoral en las elecciones del año 2012. Demasiado importante es el Partido de la Liberación Dominicana para la sociedad dominicana, desde el gobierno, desde el Congreso, desde los ayuntamientos, para que no nos detengamos algún momento a pensar cuál es el propósito, cuál es el sentido de este partido y lo conozcamos a fondo, para que sepamos qué podemos esperar de él, de sus hombres y de sus mujeres. Pues me decía Manolo Pichardo que le parecía interesante iniciar con Charly Núñez, pero que él asumía ese desafío también para sí mismo y que, bueno, también escribiría y que participaría en el debate y que en alguna ocasión, si era invitado por nosotros, pues vendría también aquí a Ojalá. De manera que ese es el tema que vamos a hablar esta noche. ¿Qué significa la L de Partido de la Liberación Dominicana? Cuando uno entra a Wikipedia, usted puede entrar a Wikipedia y escribir Partido de la Liberación Dominicana, pues hay un largo trabajo que se origina de otro que está en el sitio pld.org, un trabajo sobre lo que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y allí, además de recordar su fecha de fundación, que fue el 15 de diciembre del año 73, ¿no?, pues nos dice que es un partido de centro-izquierda. Un partido de centro-izquierda, un partido de orientación socialdemócrata, nos dice allí, ¿no? Y encontramos un parecido entre esa afirmación de Wikipedia, que usted sabe que es una enciclopedia abierta en la que muchas personas pueden participar para introducir contenidos. Encontramos un gran parecido con otro documento dentro del PLD, en el que también pues, se explica los orígenes del Partido de la Liberación Dominicana, sus políticas públicas y la importancia de la liberación nacional en aquel entonces. En aquel entonces pues venía marcado por todos los procesos de liberación, procesos antineocoloniales, de lucha de liberación nacional. Hoy día naturalmente la liberación, el sentido de la liberación, pues tiene sentido diferente porque las circunstancias varían. Y así está expresado en este documento que ustedes pueden acceder en Wikipedia como en pld.org. Iniciamos este debate, esta reflexión sobre el PLD, porque también viene un congreso del PLD, ya sus miembros acordaron celebrar un congreso en el que no se van a escoger autoridades, nuevas autoridades, a renovar autoridades o a reafirmar autoridades en lo inmediato, sino que esa escogencia pues se pospuso para después del proceso electoral. Una decisión muy sabia, puesto que evitaría estos conflictos internos, ¿verdad?, en medio de la lucha por retener el poder que significan las elecciones del año 2012. Más sin embargo, este Congreso va a significar una reflexión sobre posiciones políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un reencuentro, una reflexión de los miembros y miembros del PLD
sobre lo que son los propósitos del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el tema es, ¿qué significa la L del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué significa esa liberación en el día de hoy? Y como ya ustedes escucharon, hemos invitado esta noche para tratar este tema a una persona, ya les mencioné su nombre, Charlie Núñez, a una persona que lleva 4 años de manera ininterrumpida, con sus descansos naturalmente, investigando, recogiendo las historias que hicieron posible al Partido de la Liberación Dominicana, haciendo entrevistas a aquellas personas que desde el año 73, 74, 75 fueron construyendo esta organización política. Un trabajo portentoso, naturalmente. Ya Ramón Tejeda Reed aquí, que también participó en los albores, como Rafael Sánchez Cárdenas, pues nos han contado lo que fueron aquellos inicios, ¿no?, de esa labor. Y muchos recuerdan aquel Partido de la Liberación Dominicana. Y también, pues uno ha sentido, en cierto modo, la nostalgia de ciertos sectores de clase media por ese Partido de la Liberación Dominicana, o lo que recuerdan que fue aquel Partido de la Liberación Dominicana, cuando ven ciertas prácticas que no les son apropiadas, que no entienden que son apropiadas en el día de hoy. Pues les decía que Charlie Núñez lleva 4 años haciendo esta labor de investigación, de manera que nos pareció muy atractivo tenerlo aquí esta noche a Charlie Núñez. Charlie Núñez ingresó en el PLD a los 16 años, se sintió convocado por Juan Bosch a los 16 años. Ha hecho una muy exitosa carrera como dirigente político, naturalmente, como comunicador, pues ha estado tanto en la televisión como en la radio por muchísimos años, pero sobre todo como publicista. Tiene su agencia de publicidad, GBN, a la cual hay que decir, y debo decir aquí inmediatamente, gran parte de los senadores, diputados, alcaldes, regidores del Partido de la Liberación Dominicana deben su éxito electoral. No digo exactamente su posición, su cargo, no se lo deben exactamente todo a él, pero en gran parte se lo deben a él, a su agencia publicitaria, a su manera de cómo posicionar en cada municipio, en cada barrio, en cada provincia, a cada uno de los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana. Y me atrevo a decir que también, porque en algún momento me lo comentó, también candidatos de otros partidos que han pedido los servicios de Charlie Núñez y su agencia de publicidad. De manera que me da mucho gusto, y estas son las razones por las que vamos a tratar este tema y que lo vamos a hacer inicialmente con Charlie Núñez. Charlie, me alegra muchísimo tenerte por aquí, Charlie. Cómo no, buenas noches, Roberto, y a los que comparten contigo el programa, que no se encuentran esta noche, a Ramón, a Rafael, pues saludos para ellos también. Charlie, tú me hablabas y nos contabas de este esfuerzo que llevas 4 años. 4 años construyendo. Cuéntanos un poco el por qué esto, por qué Charlie Núñez, un hombre tan ocupado, que tiene tantos desafíos, porque los publicistas siempre lo que le piden es para ayer, siempre están en una tensión, en un estrés tremendo. ¿Por qué? Sí, fíjate, en principio a mí se me había solicitado un dirigente del PLD recopilar las informaciones del último congreso. Cuando voy a ver, realmente no estaban a mano y alguien me informó que una persona lo tenía para esos fines. Pero sigo indagando y me encuentro con que mucha información del PLD no estaba. Estaba muy disuelta, por ahí no aparecía, y eso como que me llamó la atención. En esos días me llegó la información de un alto dirigente del PLD que va a una institución pública y la secretaria no le conocía. Es una figura, yo diría que no debe conocerla el PLDista, sino todos los dominicanos. Una figura histórica, ¿no? Sí, sí. Emblemática. Y la secretaria no le conocía. La que estaba ahí en Sí, ese. correcto, en la recepción. Ajá. Y yo me pregunté, ¿qué pasa con esos dirigentes de provincias, esos dirigentes históricos que llegan a una institución? ¿Cuál es el trato que le va a dar quien les recibe? Gente que ha dado su vida por el PLD, gente que lo ha dado todo, porque hoy es muy fácil, pero ayer
muchos perdían su matrimonio, su Sí, carrera, terminábamos tarde, sí. muchos no terminaron de graduarse, es decir, fue mucho el sacrificio para construir este partido y que no se les reconozca ni siquiera para abrirle una puerta. Es decir, ¿Eso te llamó la atención? sí, fueron muchos los elementos realmente, pero comenzamos. Y después de comenzar fue una caja de Pandora. Y después ya le cogimos un poquito el gustico y seguimos para adelante. Esa era la idea del nacimiento. Y ya hoy estamos prácticamente terminando. Estamos afinando algunas cosas. Yo espero ya dentro de 2, 3 meses tener todo ya completamente listo. Supongo que habrás tenido que entrevistar a mucha gente Sí. y habrás conocido muchas historias que también para ti eran desconocidas, ¿no? Bastante, muchas figuras desconocidas por completo, que a lo mejor la gente nunca vio su nombre en Vanguardia del Pueblo, a lo mejor lo vio en una fotografía, no sabía quién era. Gente que se fue, porque yo defino en el mismo libro, Roberto, al PLD como una gran guagua, en el que la gente sube y baja, pero eso no le quitaba mérito a nadie. Gente con muchas condiciones, gente honesta, gente seria, pero que el momento no le permitía a lo mejor estar organizado en el PLD y un momento decide bajar de esa guagua, como yo lo defino, pero le dedicó 5 años, 10 años, 12 años, 15 años de su vida. Entonces, ¿cuánto mérito acumulado hay en esos compañeros, aunque no estén en el PLD hoy, o estén, pero en un PLD más fácil? Ahora, a los políticos les pasa un poco lo que les sucede también a los artistas, Charlie, y eso tú lo sabes bien. Son víctimas del zarandeo, yo te diría, deportivo, tanto de los medios de comunicación como de cualquiera. O sea, coger un político y zarandear con él y decir barbaridades de un político o de la política, es como lo mismo que desvelar las infidelidades de un artista, los conflictos que pueda tener para filmar con una película determinada. Es decir, con mucha ligereza se trata a los políticos para descalificarlos. A veces uno lo entiende, uno dice, bueno, estas personas que están descalificando a los políticos lo que están favoreciendo son los intereses corporativos. O sea, si descalifico a los políticos, pues los debilito y así puedo yo negociar en una posición de más fuerza. Pero por lo que tú me contabas ahorita antes de entrar aquí, tú me hablabas de esa construcción colectiva y la gente a veces olvida eso o no lo sabe, de que un partido es una construcción, bueno, más que una torre, más que un edificio, más que una ciudad, ¿no? Sí, mira, Roberto, la primera parte, la que tú señalas, a mí que me ha tocado estar en los medios de comunicación, trabajando lo que se llama publicidad, que es una comunicación interesada, hacer la labor política, una labor técnica al interno de los partidos, me preocupa y a veces pienso que el político es un gran sacrificado, pero no el político que llegó a la política a hacerse de recursos económicos, sino el político que decidió por vocación, por servicio, por que entiende que el país merece marchar de una manera diferente. Yo pienso que con ese político se es injusto, por lo que tú mencionas, que aquí cualquiera coge un micrófono y acaba con cualquiera. Sí. A veces con verdades, a veces medias verdades, Así es. a veces con mentiras. Así es. Aquí se juega con cualquiera. Todo el que se mete aquí a político se convierte en un ladrón automático cuando llega a un cargo. Así es. Y eso no es verdad. Entonces yo señalaría, porque se ha criticado mucho ahora a un PLD en el gobierno, de que si eso eran los que andaban con un jarrito pidiendo, que si eso eran los que andaban en chancleta con un libro debajo del brazo. Y esa gente, a mí que me ha tocado, Roberto, ir a muchos puntos del interior del país, a muchas casas aquí en Santo Domingo, en la capital, y tú te encuentras con esos mismos compañeros que andaban con jarrito, viviendo de una manera muy humilde. A mí me llamó mucho la atención el caso de un dirigente del PLD, que fue regidor. Aquí se tiene fama que todo el que llega al ayuntamiento como regidor sale con dinero. Y yo veía en la sala de la casa de ese señor 2 sillas plásticas con una mesa plástica, un televisor de tubo pequeñito,
Oye, le hacía falta una silla de ruedas, porque ya no se podía mover. Le hacía falta una silla de ruedas. Y uno dice, pero ¿y por qué ese señor tiene que tirarse arriba el calificativo de ladrón? Claro. Porque aquí se dice que los políticos son todos ladrones y que los PLDistas hacen tal o cual cosa. Y ese PLD que creó don Juan, ese que tenía que vender Vanguardia del Pueblo y cobrar y pagar y recibía una emulación cuando cumplía por el pago a tiempo, ese que tenía que buscar un cotizante y entregar esos recursos porque no se podía perder un centavo, ese PLDista es muy honesto. Y como me decía un dirigente del PLD que es viceministro en este gobierno, que por cierto el día que lo entrevisté tuve que darle una bola porque andaba en vehículo público, él me decía una frase que a mí me llamó la atención y es que la obra de Juan Bosch no puede caer en el vacío. Vamos a dejarlo ahí, Charlie. No puede caer en el vacío. Nos vamos a una pausa y regresamos. Seguiremos conversando con Charlie Núñez. Quédense ahí. De regreso en Ojalá estamos conversando con Charlie Núñez, publicista, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, que como dijimos, ingresó en el PLD a los 16 años. Se sintió convocado por Juan Bosch a los 16 años. Charlie, tú contabas la historia de este hombre, ¿no? Que cuán injusto se es a veces, ¿no? De pensar y atribuirle conductas que no son. Pero tú hablabas, cuando tú lo decías, pensé en esos héroes anónimos, ¿no? Sí. Porque nadie los recuerda. Definitivamente, ahí hay figuras que realmente lo dieron todo por la causa de este partido. Recuerdo en ese ir y venir que el fundador de uno de los comités intermedios tradicionales del PLD en lo que era el Gran Santo Domingo murió hace como 2 meses. Nadie se enteró, murió olvidado. Y ese fue un hombre que estuvo ligado al PLD desde sus inicios hasta que muere. Pero nadie se recordó de él. No que se recordó, no se enteraron de su muerte. ¿Cuántas personas no están pasando en este momento hambre en sus casas y ven a todo el mundo que dicen los PLDistas son ladrones y son dirigentes del partido desde sus inicios? Yo he visto en este trabajo, en todas estas entrevistas, gente llorar, pero no, gente con las lágrimas en los ojos, gente que dice por fin se está haciendo algo, por fin alguien se recordó. Es decir, hay todo tipo de expresión. Por tú ir a su casa. Para buscar información. Porque se sienten importantizados de nuevo. Es decir, cuénteme un poco la historia. Que le tomaron en cuenta que su nombre va a ser tomado para algo que figure que en un alguien libro de lo historia. Escribió, porque fueron y están metidos en callejones. Óyeme, yo he estado en lugares que cualquiera dice, ¿qué yo hago por aquí? Y encontrando situaciones. Yo recuerdo que en días pasados me decía una jovencita que ellos leyeron en una ocasión que una dirigente del PLD, se hablaba de ella como la dirigente más joven. Y yo me decía, no, los más jóvenes fuimos nosotros, porque aquí aquí en la zona de, pues vaya, ¿cómo me llama esto aquí? Por los Alcarrizos, un grupo que le llamaban los querubines. Eran niños de 4, 7, 9 años, el más viejo tenía 9. Todos terminaron siendo miembros del PLD. Y en el caso de esa jovencita, la evaluaron a los 14 años. A los 14. Para miembros del PLD. ¿Y por qué pusieron a esos niños a participar? Porque ellos tenían que construir una estructura allí donde no había nada. Y lo que había eran niños, y los niños se organizaron. Se dedicaban a hacer poesía coreada, a cantar, a pintar, hicieron todo. Pero terminaron siendo militantes del PLD. Nos decían ellos, la gente se burlaba de nosotros, ¿qué hacen esos niños ahí? Esa gente no votan. Pero todos terminaron siendo miembros y dirigentes del PLD. Pero te digo que ha aparecido muchas cosas extraordinarias buscando, pero hay que buscar para encontrar. Es decir, esos héroes anónimos, esos que fundaron el PLD con tanto sacrificio, como tú decías, muchas parejas entraron en conflicto, carreras académicas que tuvieron que postergarse o dilatarse, como tú decías, cosas muy ciertas porque lo he escuchado. Tú dices, esa mayoría de esa gente es buena, es rescatable, ¿sí? Porque todas las estructuras sufren, como todo en la vida, ¿no? Y nuestro cuerpo es el mayor testigo de eso, vamos envejeciendo.
las cosas se van transformando, se van deteriorando, se van oxidando. Pero tú entiendes, Charlie, a partir de ese, digamos, ese reencuentro con aquellos héroes anónimos que han construido el PLD, de que hay mucha salud, hay mucha valía en el PLD todavía. Sí, el PLD es un partido de gente buena. Porque algunos dicen, no, eso no lo salva a nadie. Ya eso con J se fastidió. No, yo no pienso lo mismo. Okay. Y hay una expresión que la utilizó el Che, pero que es de un pensador desde antes de Cristo. La frase completa no la recuerdo, pero se resume en: si no somos nosotros, ¿quién? Si no somos nosotros, ¿quién? Ok. Y si no es ahora, ¿cuándo? Sí, no. Tú haces una radiografía de la política y de los partidos políticos en este país, y el PLD no puede fallar, porque si no lo hace el PLD, nadie lo va a hacer. O sea, ¿cuántas veces nos falló el PRD? La forma de ver las cosas de un partido reformista hoy casi desaparecido, con unos movimientos de izquierda que nunca han podido juntarse, no han podido presentar un proyecto para este país. Lo único que tiene este país es el Partido de la Liberación Dominicana. Y habrán cosas que cuestionar, cosas que mejorar, pero yo pienso que ahí hay una gran cantidad de hombres que estoy seguro que tú te has topado con muchos, con un sentido crítico de muchas cosas, que tienen una visión distinta de cómo deben hacerse las cosas. Y pienso que aquí hay en el país un ejército de hombres y mujeres que quieren que esto cambie, que entienden que se podría hacer algo diferente. Lo único que falta es convertir eso en algo real. Y tenemos que lograrlo, pero no es si queremos, tenemos que lograrlo o lograrlo, porque entonces, ¿qué nos espera? Charlie, tú has sentido también, yo lo he sentido, que en muchos sectores sobre todo de clase media, hay una nostalgia por ese PLD. O sea que yo siento que me lo reclaman. Es que queremos, necesitamos eso. Si tú te pones a ver el horizonte de las exigencias políticas hoy, tienen mucho que ver con lo que fue la prédica de entonces de Bosch. Es decir, ¿qué te digo? Algún ideólogo diría, la actualidad de Bosch o la actualidad de ese PLD sigue vigente. Tú lees a don Juan y te encuentras que su discurso tiene todavía una vigencia tremenda, pero el discurso del PLD, nosotros no hemos logrado completar la obra que iniciamos. Y como te decía hace un momento, como me decía ese dirigente, la obra de don Juan no puede caer en el vacío. Nosotros estructuramos un discurso, hicimos una oferta a la población creyó en nosotros, y esa población que creyó en nosotros está ahí, esperando a que se le dé respuesta a lo que planteamos. Y los hombres y mujeres, como te reitero, que salimos con el libro debajo del brazo, con esa alcancía de lata para pedir, para... ¿Todavía están ahí? Está ahí, esa militancia está ahí, y sigue pensando igual. Las cosas habrán cambiado, a veces uno se decepciona un poco, pero sigue pensando igual. Y pienso que si se diera la oportunidad de actuar, también cada quien actuaría. Uno debe reconocerle al Partido de la Liberación Dominicana que le tocó gobernar en dos momentos muy difíciles. Es decir, la salida de Balaguer, una salida, ¿verdad?, que todos recordamos en el año 96. El PLD ya desde el 94 tuvo la habilidad, y recordemos el protagonismo de Leonel Fernández, Danilo Medina y Temístocle Montaz para entender la coyuntura y encontrar una oportunidad para el PLD que logró capitalizar 2 años después. Una situación muy difícil, aquello de salir de Balaguer, ¿no? O sea, todo el Estado dentro de aquel manejo balaguerista, y luego lo tocó una segunda vez volver después de el desastre que hubo en la administración del Partido Revolucionario Dominicano. Son 2 momentos difíciles, y hay que reconocerle a los gobiernos del PLD que han sabido mantener eso que se llama la estabilidad macroeconómica, y que en muchos aspectos el país ha avanzado. Pero también el país espera más del PLD. ¿Tú lo sientes así? Definitivamente. La frase, si no somos nosotros, ¿quién es? Porque hay cosas que tenemos todavía que mejorar y cambiar. Pero para eso tiene que haber una disposición, ponernos todos a una,
hay mucha gente que piensa mucho en su problema personal. Hay que acabar con el individualismo. Eso nos hace mucho daño. Yo recuerdo... Perdón, Charlie, tú sabes ahora, para abonar eso, a mí en algún momento, tú y yo fuimos jóvenes en aquella época donde se nos acusa de excesivo idealismo, como una forma también de denostar nuestras experiencias juveniles, pero a mí me choca que muchos jóvenes ahora, en lugar de reclamar tareas, que se le asignen tareas, como era en nuestra época, que uno luchaba para que le asignaran tareas, ahora lo que están pensando es que le asignen cargos. Sí, ¿cómo se va a conformar la directiva? ¿Y dónde voy a estar yo si voy a ser de organización de asuntos electorales? ¿Quién va a coordinar? Y nosotros en nuestra época lo que procurábamos era de que, y aquí sonamos como dos ancianos, tú y yo quizás, que se nos asignaran tareas. Y eso es lo que nos enaltecía, tener tareas o muchas tareas. Perdona que te interrumpí, pero era para hacerte, porque me he chocado con los jóvenes, muchos jóvenes ahora. Sí, porque aquí la política hoy es, si estoy cerca de donde se toman las decisiones, podría tener un gran puesto en el gobierno. Y un gran puesto depende de cuánto se gana. Y eso tenemos que cambiarlo, debemos pensar un poquito en los proyectos globales. Hasta que no pensemos así, vamos a tener problemas. Te decía que Leonel Fernández, cuando se inició el diálogo nacional en el primer gobierno, él expresó en un momento como que se sentía un poquito decepcionado porque la gente se paraba a hablar de su problema, no del problema del sector que iba a representar. Y eso es preocupante. Aquí cada uno de nosotros primero pensamos en qué puedo resolver y luego vamos a pensar en el país. Y mientras se estén resolviendo problemas individuales de cada quien, no va a haber una solución colectiva. Este país necesita cambiar, pero necesita cambiar en todos los órdenes. Porque decía, yo escribo siempre ahí en Facebook, tú vas a encontrar siempre algunas reflexiones que hago, donde acudo mucho a lo que son críticas de norma de comportamiento. Y recuerdo que hace un momentito tú planteabas el asunto de los políticos. Los políticos a veces no decimos, sobre todo los que aspiran, pues yo no tengo aspiraciones de candidatura ni nada por el estilo. Uno participa en esto porque entiende que hay que hacerlo. Pero el político a veces no le señala a la población sus errores, sus comportamientos inadecuados, porque eso me puede restar votos, porque este señor a lo mejor eso fue lo que aprendió, si le enseño quizás actúe de manera diferente. Entonces, pero la población tiene que cambiar. La política para ti sigue siendo, como decía Bosch, pedagogía, ¿no? Que el político tiene que enseñar también, ¿no? Definitivamente, porque es que, óyeme Roberto, cuando uno sale del país, que uno está en medio del orden, uno se siente feliz. Cuando usted viene aquí, tiene que salir a las calles, tiene que estar cuidándose de quién es que me pasa por el lado, si va muy rápido, si va muy lento, si se me pegó mucho, si se va a meter en rojo, yo tengo temor de frenar en verde. Hemos perdido los códigos, la regla de oro de una sociedad organizada, lo hemos perdido. Entonces hay mucha gente que quiere que eso se retorne. ¿Por qué? Porque lo ha conocido, porque lo ha visto en otros lados. Pero hay una juventud valiosísima. Te voy a decir, esto no es el tema, pero a mí me encantó ver a los jóvenes tirados a la calle demandando un 4% para la educación. Óyeme, eran como tus tiempos. Lo único que esta vez era con una tambora y una güira y nosotros utilizábamos otros grupos, sobre todo chilenos. Pero era lo mismo. Todavía hay una juventud que demanda y ellos tienen quizás la suerte de que hay todavía un grupito como nosotros que ya pasamos por ahí que también estamos de acuerdo con ellos. Pero hay mucha gente harta. Así es. Charlie, quiero pedir tu permiso. Vamos a otra pausa y vendremos enseguida. Seguiremos conversando con Charlie Núñez. Como ustedes habrán visto, el tema es este, ¿no? El tema que pusimos al principio. ¿Cuál es el significado de la L del Partido de la Liberación Dominicana? Pero estamos aprovechando a Charlie Núñez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, publicista, que está escribiendo un libro recogiendo esas historias, porque, como me decía hace un rato Charlie, el PLD no tiene una historia, con mayúscula, no una historia, sino muchas historias, en chiquitito, muchas historias pequeñitas, distintas, que han venido construyendo esa gran historia
esta suma de pequeñas historias han construido esa gran historia del Partido de la Liberación Dominicana. Una labor portentosa de hombrecitos hombrecitos y mujeres que ustedes quizás no recuerden, como dice Charlie, mucha gente no les recuerda. Charlie, tú entiendes que un poco ese olvido, eso que tú estás rescatando, se debe en parte al proceso de apertura. Se fue el PLD, sus dirigentes muy lejos en el proceso de apertura. ¿Qué se perdió y qué habría que recuperar? ¿Qué tú sientes del contacto con estos protagonistas? Mira, yo no me niego nunca a la apertura, yo no creo que eso sea un problema de cantidad. Lo que sucede es que nosotros tenemos siempre que mirar un poquito hacia atrás y ver a quién yo dejé, si realmente hay que volver a tocar puertas, porque nosotros los hemos recogido en parte para un apoyo electoral, pero no hemos reconocido ese sacrificio, ese esfuerzo valioso. Yo escuchaba gente que decía, bueno, a mí nadie me pidió currículum para entrar al PLD. Claro, ¿por qué me lo piden ahora, no? Entonces, aquí hay situaciones que se dan, mucha gente ha visto que el Estado debe ser un gran empleador, no todo el mundo puede ir al Estado a trabajar, no. Pero muchos PLDistas eso no demandan empleos, demandan que dejen conversar, que un día le abran la puerta y le digan, buenos días señor, fíjese, yo fui la persona que le acompañó en tal ocasión, sí, muy bien, yo vine a tomarme un café y a desear que tenga éxito en sus funciones. O sea, tú sientes que se necesita un PLD más cercano y un gobierno, quizás unos funcionarios del PLD que sean más cercanos a los ciudadanos, ¿verdad? Eso es lo que están reclamando. Y no, el PLD, el dominicano debe ser así, Roberto. Sí. Nosotros no tenemos razones para ese orgullo, para no abrir una puerta, para no tomar una llamada. Me refiero a los dominicanos, y no me refiero a los políticos, los dominicanos. Nosotros cerramos muchas puertas que si abriéramos, quizás la vida fuera más fácil. Es verdad. Porque nosotros estamos viendo ahora una juventud. Cuando tú me hablabas de venir al programa, yo pensaba entre las cosas que nosotros tenemos por delante, ¿qué es de un joven que se levanta el lunes y no tiene una agenda porque no trabaja, no estudia? Los ninis. No tiene nada. No estudia ni trabaja. Exactamente. Entonces, ¿y qué significa el martes para él? Y el miércoles. Como decían los guaraguaos, es un mundo sin mañana. Sí. Los 7 días de la semana para él es lo mismo. Sí, verdad. ¿Y cuál sin es mi norte? ¿No? ¿Y hacia dónde yo voy? Hemos matado la esperanza de mucha gente. O sea, yo no tengo para dónde mirar cada día. Y así hay miles y miles y miles de jóvenes. Pero y el ciudadano que tiene una enfermedad propia de la edad, que ya la hipertensión le está matando la diabetes y no tiene con qué comprar un medicamento. Y se le termina la medicina y deja de tomarla porque no tengo con qué comprarla. Nosotros, como nación, no me estoy refiriendo a ningún partido, ningún gobierno, no estamos ofreciendo una solución a esos ciudadanos. Y así usted se encuentra con la gente que no tiene esperanza de un techo, que una vivienda digna. No tiene esperanza de muchas cosas. Sin embargo, tenemos otro país donde hay un grupo que a lo mejor lo tenemos todo. Y esa diferencia es la que nos genera ese problema. Yo pienso que aquí hay que elevar un poquito el orgullo, la autoestima de los ciudadanos, pero crear sobre todo una esperanza. No un clientelismo, sino una solidaridad. Ok. Una esperanza que implique solidaridad. Que no sea clientelismo, porque son dos cosas diferentes. Bien por tu precisión. Charlie, definitivamente el PLD ha hecho avanzar el país. Mucho, enormemente ha avanzado el país, en muchos aspectos. Podríamos pasarnos aquí buen rato hablando y detallando en qué cada cosa el país ha avanzado, ¿no? Efectivamente que el PLD le ha brindado un servicio al país, pero el país quiere más, le exige más, eso que tú hablabas, una esperanza sin clientelismo basada en la solidaridad. Este dato que aparece hoy reafirma esto que tú y yo estamos hablando, de que todavía tenemos un gran trecho por delante. Yo quisiera que Mabel nos pusiera, esta es una información que ofreció la Dirección General de Impuestos Internos en el día de hoy. Germania Montaz, que es una excelente funcionaria, muy capaz. Mira, desde el año 2005 al año 2010 ha habido un proceso de regresión fiscal.
Un partido progresista, un partido socialdemócrata, se caracteriza porque en su gestión o hay poco o hay una tendencia a la baja de los impuestos indirectos. En el caso contrario en el caso nuestro ha sido contrario. Los impuestos indirectos, que en el año 2005 representaban el 53% de los ingresos tributarios, bajó al año 2010 a 37%. Y los impuestos indirectos, estamos hablando de impuestos al consumo, subieron de 47 a 63. Es decir, que hoy en el año 2010 tenemos una estructura tributaria más regresiva que la que teníamos en el año 2005. Y eso definitivamente nos tiene que llamar a la reflexión. Es decir, esa esperanza, eso de la solidaridad, ahí está. Una respuesta solidaria nos debe conducir a replantearnos esas cifras, esas tendencias, de cómo revertir esas tendencias a partir del año, si es posible desde ahora, pero por lo menos a partir del próximo proceso electoral. Yo quiero señalarte tres cosas. Okay. Una primera, cuando tú mencionas los avances del país en manos de los gobiernos del PLD, no es una expresión para favorecer, es una realidad. Sí. Porque así como te decía que uno sale de aquí y viene, caramba, vengo de un país desarrollado y vengo a este tormento. Pero yo recuerdo, recientemente viajaba a Haití, lo he hecho con frecuencia porque en algún momento me ha tocado también ir a trabajar allá en procesos electorales. Y cuando cruzamos la frontera dominicana, el equipo que venía con nosotros en el vehículo celebró porque había llegado al paraíso. O sea, esa tormenta que a nosotros nos vuelve locos cuando estamos aquí en el país, sí, ahí se convirtió en diferente. Caramba, qué diferencia. Mira la carretera, en qué buen estado. Sí, de Haití para acá. Ya yo siento la civilización, ya yo estoy en un país. Porque nosotros nos quejamos mucho de situaciones nuestras, pero no vemos quiénes se han quedado atrás. Exigimos porque siempre queremos un poco más, siempre queremos un poco más. Y ahí entra la segunda parte, es que la población tiene que asumir el cambio para sí mismo. Te mencionaba la educación, que estábamos luchando, pero algunas de las personas que andaban con una tirilla amarilla, con algo amarillo, luchando por el 4%, usted lo veía metiéndose en rojo, sí, o invadiendo. Entonces, hay una diferencia entre lo que es educación y educación ciudadana. Exacto. Porque se confunde la escolaridad, sí, con educación. Exacto. Y ahí viene el caso. Nosotros podemos, yo creo que los dominicanos podemos cambiar sin necesidad de que el gobierno cambie. Y cuando cambiemos nosotros, podemos exigir más a los gobiernos, porque ahí viene la tercera parte que te quiero señalar. Y es que yo pienso que el cobro de impuestos no es malo, es el uso que le vamos a dar. Porque aquí hay una clase media, que es la que más se presiona, que paga los impuestos, pero tiene que en vez de ir a una escuela pública, llevar a los niños al colegio. Ahí está el problema. Yo compro una casa y tengo que gastar para seguridad y poner una alarma y meter un perro y si es posible un watchman. Sí. Es decir, tengo que protegerme mucho. Tengo... para los hospitales no puedo ir, pago el impuesto para un seguro. Pero tengo que tener un seguro. Y un vehículo grande por los hoyos en las calles. Sí. Es decir, pago los impuestos, pero no se me está dando lo que debería hacerse. Esa es la queja de la clase media. Porque nosotros fuéramos ricos y al pagar los impuestos nos estuvieran dando ese servicio. Es lo que decimos, Charlie. Si aquí hubiese una educación pública de calidad, si aquí hubiese una cobertura universal de salud, un aseguramiento universal de salud, la gente no tendría que gastar en eso y entonces podría gastar en otras cosas, ¿verdad? Para cerrar, Charlie, entonces esa esperanza que tú hablas, esa esperanza de solidaridad, esa educación de los ciudadanos, ¿tú entiendes entonces que forman parte de esa L de liberación del PLD? Definitivamente, este pueblo tiene esa tarea inconclusa que nosotros propusimos y hablamos del pensamiento de don Juan. Si usted se lee a Juan Pablo Duarte, también mantiene mucha vigencia. El ideario de Duarte, usted lo lee hoy, parece que lo escribieron hace 3 semanas. Es decir, nosotros tenemos todavía esa tarea pendiente. Lo que necesitamos es la forma. No es que volvamos a 1844 y poner las calles estrechas y meter carretas. No. Vamos a coger todo lo que sea esa cultura, por ejemplo, de lo que es la tecnología,
fíjate que hablo de cultura, pues vamos a asumir eso y vamos a liberarnos en base a esa dirección con ese posicionamiento, porque no nos digan, bueno, por eso era el pasado, no, vamos a adaptarlo. Y yo pienso que se han parido la gente con una mente para eso, que podemos hacerlo. Muy bien, Charly Núñez, encantadísimo. Te agradecemos que hayas venido aquí con nosotros a adelantarnos y a dar a conocer este libro que estás trabajando. Lo que queremos es comprometerte cuando ya esté listo, pues que vengas por aquí para contarnos y que podamos verlo, ojearlo, olerlo también. Es una promesa. Gracias, Charly Núñez. Hemos conversado, ya ven ustedes qué interesante, con Charly Núñez, dirigente del PLD, publicista además, ¿no? Así que hemos abierto este debate sobre el significado de la L en el Partido de la Liberación Dominicana.